Bien, vamos a pasar ahora a la segunda conferencia de la mañana. La conferencia va a estar brindada por el doctor John Jairo Botello Jaimes, que nos acompaña también, ha estado presente desde el inicio de la sesión. El doctor Botello es decano de salud de la Remington en Medellín. Él es médico especialista en medicina crítica y en cuidados intensivos, con maestría en educación y especialidad en gerencia de servicios de salud, y es actualmente candidato doctoral. Él tiene una experiencia en formación en diversidad y es instructor avanzado en simulación clínica. Y el día de hoy va a hacer su conferencia sobre justamente manejo de recursos en nuestras facultades, pensando sobre todo en la sostenibilidad y en el largo plazo. Doctor Botello, un honor tenerlo con nosotros. Tiene usted 30 minutos para su presentación. Gracias. Doctor Pedro, muchas gracias a todos. Solamente decir que ya en este momento ya presenté mi tesis y ya estoy pendiente de grado, entonces ya no, ya terminé mi doctorado en formación en diversidad. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a conversar un poco en esta unidad 4 de liderazgo, gestión de recursos, bienestar institucional y resolución de conflictos. Agradecer primero la invitación, el hecho de estar acá compartiendo con todos. Y en esta presentación de sostenibilidad a largo plazo, de acuerdo a lo que nos enviaron, tenemos tres objetivos. Uno es explicar cuáles son los principios de sostenibilidad institucional en el marco de las funciones sustantivas universitarias, relacionar los avances tecnológicos y las políticas institucionales que se tienen con las prácticas sostenibles en educación médica y poder interpretar las dimensiones ambiental, económica, social y política que se integran en la gestión educativa sostenible. Ningún conflicto de interés. También, como la invitación anterior, una construcción de un marco bibliográfico establecido para poder hacer esta presentación, que como muy bien lo vamos a enfocar en la sostenibilidad a largo plazo y cuáles innovaciones y prácticas en la educación médica podrá enfocarse. Esto es lo que vamos a ver durante estos 28 minutos, la introducción, la educación para la sostenibilidad, pero también la sostenibilidad para la educación y luego cómo las funciones sustantivas se integran en la sostenibilidad y ya unas conclusiones finales. Al final vamos a comprender esos aspectos claves de esa gran categoría que se llama sostenibilidad, cómo podemos integrar los aspectos de la sostenibilidad para la aplicación en las facultades de medicina a mediano y sobre todo a largo plazo, y cómo aplicamos esos conceptos para poder generar impacto con los avances tecnológicos en los recursos de la comunidad académica y los medios educativos. A manera de introducción, simplemente, y por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer interactivo, pero pensemos qué es sostenibilidad. Y finalmente, sostenibilidad se divide o tiene dos significados específicos: sostén, que efectivamente es para sostener, y la palabra habilidad, que es cualidad. A partir de ahí, porque no es solamente eso lo que es sostenibilidad, empezamos a mirar cómo la ONU desde 1987 nos dice que la sostenibilidad es todo lo que permite satisfacer las necesidades del presente, pero una cosa muy importante es sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de poder satisfacer sus necesidades propias. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, porque creo que es supremamente importante todo el concepto de lo que es sostenibilidad. Eso significa que el desarrollo actual lo podemos hacer, pero lo importante es que no afecte o no impacte de forma negativa al futuro. Y ahí es donde viene una connotación importante cuando vamos en nuestras facultades, vamos a tomar decisiones. Porque yo puedo en este momento simplemente tomar una decisión porque hay fluidez de dinero por alguna razón, pero finalmente no estoy analizando algunas otras
perspectivas que vamos a ver ahora más adelante y posiblemente en 5 años va a tener un inconveniente. Y efectivamente, como lo hemos visto, el hecho de lo que pasó con la pandemia, efectivamente llevó a muchos negocios, a muchas empresas a cerrar precisamente porque muy probablemente no tenían algún sustento específico para poder afrontar esa situación. Entonces, la sostenibilidad lo que busca es cómo hacemos un enfoque integral que tome en consideración no solamente las preocupaciones ambientales, sino también cómo hacemos para que el desarrollo económico, político y social se dé. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, no necesariamente estamos hablando de lo económico, porque, digamos, y lo que hicimos el año pasado también en esta presentación, no es decir cómo ahorramos dinero. Esto no es un curso de finanzas porque finalmente la sostenibilidad, y por eso di ese argumento teórico inicial, es más allá de lo económico. La sostenibilidad también lo hablamos desde esa sostenibilidad ambiental. Si nosotros no tenemos sostenibilidad ambiental, pues simplemente no vamos a poder tener el mundo que tenemos en el momento y no vamos a tener la formación médica que vamos a tener en el momento. Pero también la sostenibilidad política y no política de partidos, sino política de esa interacción de nosotros como seres políticos, de interacción con el otro, de relacionamiento con el otro. Y la otra es la sostenibilidad social y efectivamente la sostenibilidad de las comunidades. Todo esto para poder decir que al final necesitamos un desarrollo humano sostenible. O sea, una de las primeras conclusiones, que para yo hablar de sostenibilidad a largo plazo, debo empezar, obviamente, pensar en las personas, pensar en mis profesores, en mis estudiantes y poder interaccionar esa sostenibilidad económica, ambiental, política y social para poder tener un desarrollo humano sostenible. O sea, el ser humano, las personas son un elemento importante en esa sostenibilidad. Ahora viene esta segunda parte de educación para la sostenibilidad. Es diferente a la sostenibilidad para la educación. Y básicamente acá lo que buscamos es cómo hacemos para que nuestros estudiantes no solamente tengan el concepto de de sostenibilidad en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, o cómo enseñamos a ese médico a que sea consciente de que como ser humano de este mundo o del territorio donde esté, tiene un deber de ayudar en esa sostenibilidad. Y obviamente eso al final nos va a llevar a lo que queremos en esta charla y es cómo hacemos para que nuestras facultades y nuestras universidades puedan ser sostenibles, repito, no económicamente, sino sostenibles desde esos otros énfasis que estamos haciendo. Entonces, cuando yo hago el enfoque de lo que es la sustentación teórica de salud y de medicina, estoy hablando de salud y enfermedad desde lo individual, comunitario y familiar. Desde esas cuatro grandes categorías que hemos dicho y que la OMS nos ha dicho desde hace algunas décadas, y es esa salud o enfermedades de lo biológico, desde lo mental y desde lo social. Pero también viene una categoría nueva y es la ambiental. Y al final, la tecnología, no la tecnología de los avances tecnológicos, sino la tecnología como un argumento o un mediador epistemológico que hace precisamente que haya una interacción entre la formación y entre el desempeño de nuestros profesionales. Entonces, eh, al final, los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es poder mejorar la calidad de vida de la población mundial y que hayan más prácticas sostenibles en el uso de los recursos naturales del planeta. O sea, ¿por qué buscamos educar para la sostenibilidad? Porque si nosotros no educamos a nuestros estudiantes de medicina, no podemos pensar en 50 años o en 100 años en una facultad si este mundo no va a ser igual.
porque precisamente tenemos una responsabilidad, como lo hemos dicho, de mejorar la calidad de vida como personas, pero también como médicos, pero también qué hacemos para poder que los recursos del planeta puedan ser mucho más rentables. Y esto, que ustedes lo conocen, simplemente son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no solamente en nuestro campo es el 3, sino hay muchos otros objetivos más que como médicos y como facultad lo tenemos que hacer y como habitantes de este mundo, pues todos los objetivos los tenemos que ir avanzando. Esto nos lleva a que tenemos que trascender el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional y empezar a evaluar ese saber profesional, o sea, ese desempeño del médico y ese saber disciplinar, o sea, ese conocimiento que tenemos en medicina y en nuestras facultades sobre lo que es sostenibilidad y cómo incorporamos a que nuestros estudiantes, nuestros profesores y toda la comunidad sean conscientes de del papel importante para la sostenibilidad, repito, no solamente económica, sino también la sostenibilidad social, la sostenibilidad política y la otra sostenibilidad. Eh, bueno, y esto simplemente para recordar que este enfoque de la sostenibilidad nos lleva a ese desarrollo humano sostenible. Entonces, cuando les decía ahorita, les mostraba esto inicialmente, básicamente es para poder decir que hay que educar en sostenibilidad económica, social, política y la ambiental, que es la que hemos ido hablando últimamente. Ahora, ¿cómo la sostenibilidad nos sirve precisamente para la educación, para poder decir que vamos a tener un tiempo, décadas, años, en poder que nuestros programas puedan ser sostenibles, que es básicamente una de las primeras reacciones que uno tiene cuando lee esta clase? Y un primer elemento es poder definir qué necesitamos en las universidades, porque cada una de las universidades tiene unos propósitos. Claro, al final todos lo que necesitan es precisamente poder desarrollarse, poder avanzar en sus funciones, por eso hablamos más adelante de funciones sustantivas, em, y cómo podemos definir hacia dónde vamos y dónde estamos en el momento y dónde estamos desde esa parte política o social. Pero también las universidades hay públicas, hay privadas, hay de orden religioso, hay de orden político, de familias, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente eso se ha visto a través del tiempo, pero también las normativas de cada uno de los países nos llevan a tener que hacernos estas preguntas para poder definir hacia dónde vamos, cómo la sostenibilidad nos sirve para poder hacer esa educación. Y es, ¿cuál es la idea de universidad que se tiene desde la normativa? ¿Cuál es la naturaleza de esa universidad? Pero también cuáles son las cifras y los contextos que se tiene, a qué población se hace objeto, cuál es la población que se tiene, cuáles son los estudiantes, los graduados, los impactos, las necesidades de ese contexto, pero también cuáles son las crisis o cuáles son los nuevos discursos que se están dando a nivel mundial, a nivel regional o a nivel local, y cuáles son los retos y tendencias. Esto al final nos lleva a que cuando nosotros nos estemos preguntando específicamente cómo hacemos sostenibilidad o cómo la sostenibilidad nos sirve para la educación, debemos entender que debemos hacer un análisis de dónde estamos, un análisis situacional y contextual y definir hacia dónde vamos, o sea, hacer prospectiva y poder definir qué es lo que queremos con eso. Y precisamente una de las cosas que se tiene para que la sostenibilidad nos ayude a la educación es, con todo eso que hemos visto hasta ahora, y esto es parte de la prospectiva, es cómo planeamos escenarios, uno que sea igual, pero también uno que sea peor, uno que sea mejor, uno que podamos desear mucho y uno inesperado. Y precisamente a partir de ahí empezar a hacer acciones
con todos los análisis que hemos hecho o que hemos dicho que podamos hacer previamente para poder empezar a definir y no tener las dificultades que hemos tenido a través del tiempo. Y además, porque hay universidades que efectivamente dependen de la matrícula. Hay universidades que dependen 90-95% de la matrícula. O hay universidades que dependen solo de los giros del gobierno. Y precisamente si hay alguna crisis económica o el gobierno tiene que hacer algunos recortes, pues efectivamente vamos a tener dificultades. Y eso básicamente es lo que queremos hacer en esta charla. Y es definir que a pesar de eso, que puede ser igual o uno que puede ser peor, ¿cómo hacemos para que mejoremos un panorama, un escenario, o podamos llegar a uno que deseemos idealmente, ¿cierto? Para poder llegar a que nuestras funciones y los propósitos de formación se den. Y aquí viene una cosa importante en el cual podemos empezar a articular la presentación. Y es que normalmente, y esto es a nivel mundial, las universidades inicialmente nacen para formar, o sea, toda la parte docente, toda la parte cognitiva, después algo de investigación y luego viene la responsabilidad social o la proyección social. Y que efectivamente eso ha llevado a que las funciones fundantes, sustantivas de las universidades sean formar, investigar y darle aporte a la sociedad precisamente para que la sociedad avance, avance como sociedad. Y aquí es donde viene el quick del asunto. Y es cómo nosotros articulamos esa docencia, esa investigación y esa proyección social para la sostenibilidad ambiental, económica, política y social. O sea, cómo al final hacemos que haya un desarrollo humano sostenible, cómo hacemos que las personas se formen para que lleguen a sus comunidades, en este caso los médicos, a que puedan mantener ese fomento de la salud y adicionalmente a eso podamos hacer esos nuevos propósitos de conocimiento y la proyección que podemos dar como responsabilidad social. Y la clave, como lo hemos dicho hasta ahora, en este caso, debe ser el profesor, porque finalmente un profesor que hace docencia, que finalmente a eso estamos llamados nosotros, pero tenemos que buscar un profesor que no sol- desde la docencia pueda hacer investigación, que pueda hacer proyección social. Y aquí viene una cosa importante y es empezar a buscar proyectos, empezar a tener esa relación con la empresa, con el Estado, con la sociedad, para empezar a buscar recursos que desde mi práctica, y voy a poner acá un ejemplo, estoy en una práctica comunitaria, es la práctica que tengo organizada para la formación de mis estudiantes. A partir de ahí, con un proyecto que tenga mi universidad, con la Secretaría de Salud, con cualquier otra empresa o con algún otro organismo, pueda generar un proyecto que me sirva para la investigación, que finalmente eso me ayude a apalancar también recursos, pero que también tenga unos recursos adicionales precisamente articulados a esos planes de desarrollo de las alcaldías, de las gobernaciones, de los estados, dependiendo del país en donde estemos, o de incluso las organizaciones no gubernamentales. Entonces, esto al final lleva a que la educación para la sostenibilidad, que ya lo hemos hablado, nos ayude a que el profesor haga una docencia sostenible, a que haga una investigación sostenible y haga una proyección social sostenible. Y esto se hace cuando se articulan estas funciones sustantivas. Si yo las articulo, estoy haciendo una sostenibilidad ambiental, política, social y económica. Porque finalmente, si como lo hacemos tradicionalmente, tengo un profesor contratado para la docencia, pero tengo un profesor contratado para la investigación, pero tengo otro profesor contratado para la proyección social. Y ojo, esto no es disminuir recursos solo por disminuirlos, no, porque finalmente esto lo que nos lleva es incluso a optimizar y a mejorar la formación, porque no estamos segmentando la formación, sino el estudiante está viendo que desde su práctica asistencial, o sea, está haciendo su práctica comunitaria o incluso asistencial, se está haciendo investigación, o sea, está propendiendo no solamente
por atender a ese ser humano que está yendo por una situación, sino que estoy aportando el conocimiento, pero que también estoy ayudando en la proyección social a mejorar algunos indicadores de comunidad o algunos comunicadores gubernamentales que pueda tener. Y esto también lo llevamos un poco más allá y es cómo hacemos una pedagogía sostenible. Entonces, y ojo que la pedagogía la hablamos desde esa reflexión de las teorías educativas, desde cómo esa investigación para poder mejorar la formación del ser humano, o sea, mejorar la formación, en este caso, de nuestros médicos, pero también cómo hacemos un currículo que es sostenible, o sea, un currículo que dentro de sus procesos, criterios, planes de estudios, programas y metodologías ayuden precisamente a articularse con la didáctica de la pedagogía y a articularse con las funciones sustantivas para poder tener una formación integral. Y también cómo hacemos una didáctica sostenible en donde esos procesos, técnicas, métodos para la enseñanza y el aprendizaje se articulan a la pedagogía del currículo y a su vez se articula, como lo he dicho previamente, a las funciones sustantivas. Esto hizo parte inicialmente de mi propuesta de tesis y es que cuando hablamos entonces del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, de ese cuidado del otro, que es lo que, como hemos dicho ahora, de ese conocimiento, de ese saber, de ese ser y de ese ser, que lo que buscamos finalmente es ese desempeño disciplinar, o sea, de conocimiento profesional de desempeño esté propendiendo por un desarrollo humano sostenible. Para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar del ser humano. Si el ser humano es sostenible o se piensa a largo plazo en la sostenibilidad, estamos hablando de que hay familias sostenibles, comunidades sostenibles, escuelas de medicina sostenibles y un mundo más sostenible, que finalmente lo que lleva es a eso que hablamos de la formación ciudadana, de la educación para la sostenibilidad y que la sostenibilidad me sirva para que la educación, en este caso la educación médica, pueda hacerse a largo plazo. Y ahora vamos a profundizar un poco sobre esas funciones sustantivas en la sostenibilidad que ya hemos ido explorando inicialmente. ¿Cuáles serán entonces los aspectos claves para poder integrar las funciones sustantivas? Y aquí es donde viene eso que les decía previamente, porque suena muy bonito el hecho de decir es que un profesor puede hacer docencia, investigación y proyección social, pero muchos podrán estar diciendo, venga, pero eso no es fácil, porque solo con el tiempo, no, vamos a mirar cómo podemos ir haciendo eso. Entonces, inicialmente tenemos que pensar en macroproyectos. Muchas veces nosotros pensamos en macroproyectos docentes o macroproyectos investigativos o macroproyectos de proyección social. Aquí hay que articularnos todos. O sea, muchas veces en las universidades tenemos una dirección de investigación, una dirección académica o docencia y una investigación de proyección social o extensión o responsabilidad social. Aquí la idea es que los programas de las instituciones se puedan articular en las funciones sustantivas. Y lo otro es que busque responder las políticas públicas y las necesidades del sistema, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental y desde lo político. No podemos estar pensando en que tengo un sector, una comunidad, voy a poner cualquier ejemplo, que sus enfermedades sean infecciosas, ¿cierto? Y no tienen enfermedades crónicas transmisibles, es un ejemplo hipotético, y resulta que yo esté pensando en un proyecto para enfermedades crónicas no transmisibles y no para pensar en la realidad. Entonces, finalmente los recursos no se van a poder articular a o las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. ¿Esto qué significa? Que una de las cosas que tenemos que hacer en los macroproyectos, eso lo hace mi universidad, pero también lo hacen muchas universidades acá en Colombia y sé que lo hacen en otras partes, es coger los planes de desarrollo de las alcaldías, de las delegaciones en otras partes, de los departamentos y demás, y empezar a mirar cómo yo, de acuerdo a mis habilidades, puedo empezar a mejorar y a pasar propuestas y proyectos que luego de eso se articulen a un proyecto investigativo, pero que también se articulen a mis prácticas de los estudiantes.
Esto tiene que estar articulado. Yo lo que no puedo hacer acá es simplemente que por hacer un proyecto de extensión o proyección social tenga que cambiar mi forma de rotaciones o los aspectos esenciales académicos de la formación médica. Eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que precisamente se pueda articular. Y esto también se hace desde esa formación problemática, o sea, cómo podemos generar procesos formativos que nos ayuden a la resolución de problemas de la profesión. Entonces, aquí lo que he dicho, si la situación es que hay problemas infecciosos en esa comunidad, pues efectivamente el estudiante dentro de esa formación, dentro de esa parte de docencia, está pensando desde la proyección social en la investigación, apoyar esa resolución de problemas que se tienen. Y esto también lo puedo hacer dentro del proceso académico desde la magistralidad o desde el aprendizaje basado en casos, problemas, reto, pensamiento o proyectos, porque también hay un aprendizaje basado en proyectos, pero también puede ser desde la experimentación e innovación o desde el aprendizaje en terreno, en la cabecera del paciente o de la comunidad. Un tercer aspecto importante es la innovación y el conocimiento. ¿Cómo desarrollamos innovación y generación del conocimiento con esta integración de funciones sustantivas desde la gestión de la investigación y la docencia? ¿Cómo? Generando proyectos y ejecutarlos en la sociedad. Aquí estoy articulando la proyección social con la investigación y con la docencia. Pero también, ¿cómo hago para que, y es importante también, que los actores del sistema social, del sistema de salud, de la comunidad participen? Yo no puedo estar como universidad simplemente diciendo, a esta comunidad necesita tal cosa. No, yo tengo que sentarme con los secretarios de educación, secretarios de salud, con diferentes personalidades gubernamentales y no gubernamentales, líderes sociales, líderes comunitarios, para poder definir cuáles son esos proyectos que se necesitan y finalmente articularlos, como lo he dicho, a las otras. Otra situación es los procesos y recursos. ¿Cómo optimizamos esos procesos y recursos? Los articulamos acciones y resultados y que al final lleve a un impacto de esas funciones sustantivas. Y otra que es supremamente importante es las redes. Cómo instauramos redes de cooperación, redes para poder transferir el conocimiento, pero también para formar comunidades. Y esto lo hacemos también desde una implementación de un sistema de profesionalización y certificación de competencias específicas para las comunidades, inclusive para que nos ayuden precisamente a que esos proyectos de extensión se puedan dar más adelante. Y estos aspectos claves se llevan a esas políticas para poder integrar las funciones sustantivas. Entonces, políticas públicas que estén articuladas a los proyectos, necesidades de la sociedad, que resuelvan problemas productivos, sociales, ambientales y culturales, y que a través del conocimiento científico, humanístico, tecnológico o diversidad cultural se vaya avanzando. Proyectos de extensión e investigación multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios que ayuden a que la docencia y la extensión se articule con la investigación y esto, pues, esa investigación, docencia y extensión se incorpore en la sociedad. También el hecho de tener prácticas en escenarios clínicos, pero también en escenarios no clínicos comunitarios que se articulen a investigaciones y a proyectos de extensión, como lo he venido diciendo y cómo podemos promover la culminación de los trabajos de grado que muchas veces se quedan ahí y que estos se puedan difundir, que se puedan transferir a la comunidad, al conocimiento y ojalá en artículos científicos, ojo, no para generar papers por egos o cosas de esas, sino simplemente para poder aportar el conocimiento. Al final, entonces, proyectos de extensión e investigación que lleven a la difusión y comunicación de ese conocimiento y que podamos promover la transferencia tecnológica. Generar entonces fuentes de financiamiento para los procesos de docencia, investigación y proyección social es el reto que tenemos nosotros para poder, en todo esto que hemos visto hasta ahora, poder tener esa sostenibilidad a largo plazo. O sea, que esa sostenibilidad está en nosotros inicialmente y luego empezar a articularla con los demás, dejar cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad estar desarticulados y creer que podemos estar solos
porque precisamente para poder ser sostenibles debemos trabajar en equipo, hacer una generación sistémica que nos lleven a unas prácticas destacadas en esos proyectos. Bueno, muy bien. Entonces, como conclusiones, todos esos principios de sostenibilidad institucional que vimos, el énfasis de lo que es sostenibilidad, pensar ahora sin dejar de pensar en cómo va a vivir la gente en el futuro, pero que me ayude a mí a desarrollarme económica, política, social y ambientalmente. ¿Cómo podemos empezar a que todos estos avances me puedan servir para poder hablar de una educación para la sostenibilidad y una sostenibilidad para la educación? ¿Y cómo interpretamos esas dimensiones ambiental, económica, social y política? La sostenibilidad se hace desde esa interacción de la docencia, la investigación y la proyección social, con un profe que haga docencia, investigación y proyección social, articulado obviamente con la comunidad para poder tener esa sostenibilidad ambiental, económica, política y social. Algunas reflexiones. Educar en salud sin sostenibilidad es preparar médicos para un mundo que pronto no existirá como lo conocemos. Por eso el énfasis que les hice ahora fue cómo hacemos educación para la sostenibilidad fue lo primero, porque si nosotros no hacemos conscientes a nuestros estudiantes sobre la sostenibilidad, no vamos a poder tener escuelas que sostener o facultades de medicina que sostener. La sostenibilidad no es una opción técnica ni solamente un problema financiero, sino debe ser una decisión ética, educativa y política que define ese futuro de la formación médica. Aquí están algunos enfoques de eso que hemos visto ahora, de lo que les estoy diciendo en la dimensión ambiental, hablar de infraestructura verde, movilidad sostenible, currículo verde, y en el currículo verde es educación para la sostenibilidad que se transversalice. En la económica, cómo hacemos eficiencia de recursos, reducción de costos, con tecnologías apropiadas, con la inversión en innovación social, con la articulación de esas funciones sustantivas. En lo social, cómo hacemos inclusión, equidad, cómo hablamos de ese bienestar del estudiante, pero también del profesor. Y en la política, cómo nos articulamos a unas gobernanzas participativas, transparentes, con alianzas locales y globales. Hay que liderar con propósito y ética. Los decanos y los directivos debemos ser agentes de cambio con una visión compartida, cultivar liderazgos emergentes y construir redes académicas sostenibles para que permita una consolidación de una cultura universitaria que pueda ser resiliente, justa y transformadora. Y pensar en esto, que lo dije muy someramente el año pasado, y es el marco latinoamericano para una formación médica sostenible y que ojalá empecemos a hacer entre todos las facultades de la Federación Panamericana un diagnóstico participativo de sostenibilidad institucional, que integremos prácticas tecnológicas y comunitarias, que tengamos indicadores de impacto, no solo de resultados académicos, sino de transformaciones en salud pública y esa red panamericana de buenas prácticas para la sostenibilidad educativa. Y ya, sostenibilidad en educación médica es sostener la vida futura de nuestros pueblos, de nuestros territorios y de nuestras comunidades. Pero no solamente basta con formar médicos competentes, sino también necesitamos formar médicos conscientes y comprometidos con la sostenibilidad. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Botelo, por esta presentación panorámica que nos hace ver que la sostenibilidad no es un tema aparte, digamos, sino más bien debe estar embebida en nuestro quehacer. Estamos con el tiempo casi vencido para la siguiente presentación, pero aún así, si hubiera algún comentario o pregunta de parte de los participantes, por favor pueden hacerlo. Doctor Poblete, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Chile, Santiago, Universidad de los Andes. Em, Doctor Botelo, bueno, muchas gracias por la presentación. Nos da bastantes luces de la orientación que tenemos que tener en nuestras facultades. A mí me gustaría, de alguna manera tocó el tema de los estudiantes, pero me gustaría saber cómo usted cree ¿cuál es el rol de los estudiantes en la sostenibilidad de estos proyectos educativos y de la facultad, de la escuela?
Lo que decía previamente, lo primero es que haya conciencia inicial. Eso es un primer elemento porque necesitamos luego esos futuros graduados que estén pensando en la sostenibilidad. Pero el rol del estudiante es supremamente importante, así como el profesor, porque ese estudiante que posiblemente vaya a hacer una práctica clínica o comunitaria, posiblemente está pensando solamente en ir a ver un paciente o ir a ver una comunidad o hacer una actividad específica. Y aquí la idea es que ese estudiante aporte o haga parte también de ese proceso investigativo, pero que también haga parte de ese proyecto que la universidad está teniendo con la alcaldía, con la organización gubernamental o no gubernamental. Entonces, los estudiantes son supremamente importantes. Claro, ellos se benefician porque finalmente estamos haciendo una formación integral, como lo hemos dicho, pero finalmente tenemos que hacerlos conscientes porque si ellos solamente van a hacer la parte de formación, pues no van a hacer la parte de investigación y de proyección social o el proyecto, pues nos vamos a fracasar. Entonces sí es importante y son supremamente importantes porque el profesor solo no lo puede hacer. Muchas gracias, doctor Botelo. Si hubiera alguna otra inquietud de parte de los líderes participantes, de no ser así, mi agradecimiento nuevamente al doctor Botelo, que nos ha acompañado ya también por segundo año consecutivo en esta cohorte y esperamos seguir contando con su apoyo en cohortes futuras. Muchísimas Muchas gracias. gracias, que tenga buen Muy día. amable. Muchas gracias a Gracias. todos.